Muy buenas tardes, queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente en esta hora. Feliz miércoles de oración, ¿verdad? En esta hora vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es especialmente para los jóvenes. Y el título del tema será Integridad en secreto, victoria en público. A todos los que se están conectando, todos los que se conectarán más tarde, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta ocasión, nuestro hermano Abelardo no ha podido darnos la introducción de este tema, pero esperamos que con la bendición de Dios se encuentre bien. Y también todos aquellos hermanos que nos están viendo de diferentes partes. En esta hora vamos a dar inicio, más que un tema, va a ser una reflexión para cada uno de los jóvenes. ¿Sí? Recordemos que hoy especialmente es tema para los jóvenes. Muy bien, vamos a hablar en cuestión a la integridad. Para esto vamos a ver qué significa o quiénes son aquellos que son íntegros. De acuerdo al diccionario de este mundo, encontramos que integridad es un valor peculiar de los seres humanos que debería formar parte de nuestra vida cotidiana y de los principios establecidos en el hogar por nuestras familias, ¿verdad? ¿Qué es ser íntegro o qué es integridad? Muy bien, significa actuar con rectitud, honestidad y firmeza en los propios valores, eligiendo siempre hacer lo correcto, incluso cuando nadie me está observando, me está mirando, ¿verdad? Aquella persona que es íntegra actúa de acuerdo a los principios morales sólidos y no por conveniencia. La persona es honesta, recta, intachable en todas sus acciones. Asume su responsabilidad de sus actos y sus decisiones. Mantiene su postura ética, incluso bajo presión. Cuida su propia dignidad y la de los demás. Eso es ser una persona íntegra. Tener integridad es ser honestos, ser personas intachables, dice aquí, y que tengamos una rectitud. Y esto forma en el carácter de aquellos que han establecido principios dentro del hogar. Esto es de acuerdo al diccionario secular. Podemos encontrar el significado, ¿verdad? Pero Dios también recalca que es la integridad en la vida cristiana. Por eso en esta tarde, para cada uno de los jóvenes que quizás nos están viendo o verán esta transmisión después, la integridad en secreto es el resultado de una victoria en público, ¿sí? Entonces, bienvenidos una vez más. Vamos a hacer la oración para poder pedir la bendición de nuestro Dios. Los que puedan arrodillarse, los invito a hacerlo. Bendito Dios, que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. En esta hora, oh querido Dios, estamos de rodillas delante de su presencia, dándole las gracias porque nos ha permitido la vida y la oportunidad, querido Dios, de llegar a esta hora del día con su bendición. En estos momentos, Padre Eterno, pedimos su bendición, que este pequeño estudio pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y especialmente para cada uno de los jóvenes en el ancho faz de la tierra.
Quédese con ellos, bendígales y denos en este momento sabiduría y entendimiento para poder comprender su palabra. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, integridad. Ser íntegros. Entonces, una persona íntegra es aquella que tiene honestidad, ¿sí? Aquella que sin importar que nadie la esté observando, la esté mirando, hace lo correcto, ¿sí? Eso es de acuerdo al diccionario, pero el espíritu de profecía en la palabra de nuestro Dios también nos enseña que la integridad forma parte en la vida espiritual. Para esto, los voy a invitar a que busquemos, voy a leer, en el libro de Liderazgo Cristiano, en la página 33 al 34. Dice así, hermanos, Liderazgo Cristiano, página 35. Nunca, ni por un instante, debe emplearse engañosamente la palabra de Dios para probar un punto que anhelamos ver triunfar. El honor, la integridad y la verdad deben preservarse a cualquier costo. Nuestros mismos pensamientos, palabras y acciones deben someterse a la voluntad de Cristo. ¿Sí? ¿El qué? El honor, la integridad y la verdad deben conservarse en nuestro carácter de usted y mío, de cada uno de los jóvenes, dice a cualquier costo. Sigue diciendo, la obra de Dios exige hombres de poder moral superior para involucrarse en su promulgación. Se necesitan hombres cuyos corazones estén fortalecidos con santo fervor. Hombres de determinación que no sean movidos fácilmente de lo correcto. Que sean capaces de deshacerse de los intereses propios y entregarse por completo para la cruz y la corona. La causa de la verdad presente sufre por falta de hombres que sean leales al sentido de rectitud y de cuya integridad moral sea firme y cuyas energías se igualen a las oportunas providencias de Dios. Los valientes, dice aquí, los que tuvieron el valor moral de llamar las cosas por el nombre que les corresponde. Quienes rehusaron caer en la red tendida para los incautos, los que no permitieron que se los despojara sin protestar. No han sido favorecidos por aquellos con quienes ellos no concuerdan. Dios desea que en cada uno de nosotros estas cualidades puedan resplandecer, puedan sobresalir, ¿verdad?, en la sociedad. Dice, los miembros de comisiones y juntas que no apoyarían la extorsión y el doblez, sino que tomarían una posición firme a favor del bien. Cualidades. No fueron invitados a estar presentes en las reuniones donde se estudiaron esos planes, ¿verdad? Y esta es la clave, dice así, pero la posición no hace al hombre. ¿Qué es? Es la integridad del carácter. El Espíritu de Cristo lo que lo hace agradecido, abnegado, sin parcialidad y sin hipocresías. Es esto lo que tiene valor para Dios. Aquellos cuya vida está escondida en Dios. Es integridad, ¿verdad? Aquellos que no teman llamar al pecado por su nombre, ¿sí? Aquellos que tenemos que forjar nuestro carácter aún
cuando nadie nos está mirando. Por eso dice, integridad en secreto, victoria en público. ¿Sí? Llevamos el nombre de cristianos. La pregunta es, cuando no estoy con los hermanos, cuando no estoy en la iglesia, cuando no estoy frente a mis padres jóvenes, ¿realmente mi carácter es íntegro? ¿Mis acciones van conforme a mi pensar, a la forma en la que yo creo? ¿Sí? Y muchas veces esto pasa en la etapa de la adolescencia y la juventud, que saliendo del hogar o al momento que tenemos la oportunidad de desarrollarnos en la sociedad con más jóvenes, queda a un lado los principios que se han establecido en el hogar. ¿Sí? Y ya no se practica la rectitud, el temor a Dios, porque nadie me está observando. Por eso la integridad es una cualidad que debe, vuelvo a repetir, sobresalir en el carácter de cada uno de nosotros. Sigue diciendo, la energía, la integridad moral, la firme determinación por lo recto, son cualidades que no se pueden comprar ni con todo el oro del mundo. Hermanos, qué importante, jóvenes, qué importante. La integridad moral y la firme determinación son cualidades que usted ni yo podemos comprar, dice aquí, ni con todo el oro del mundo. Los hombres que poseen estas cualidades, ¿cuáles? La integridad moral y la firme determinación, dice aquí, ejercerán influencia en todas partes. Su vida será más poderosa que la más elevada elocuencia. Dios llama a los hombres de corazón, hombres inteligentes, hombres de integridad moral, en quienes pueda hacerlos depositorios de su verdad, y quienes representarán correctamente sus sagrados principios en su vida diaria. ¿Sí? Un hombre, dice la profeta del Señor, un hombre honrado, según la medida de Cristo, es el que se manifiesta integridad inquebrantable. Un hombre honrado según la medida de Cristo es aquel que manifiesta integridad inquebrantable. Por eso es un valor que debe ser establecido primeramente en el hogar. ¿Sí? Voy a leer en el libro de Proverbios, ¿verdad? El libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 3, dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Qué hará la integridad? Dice, los encaminará. A usted y a mí y a cada joven, esto debe resplandecer en nuestro carácter. ¿Por qué ahora se ve que en los campamentos juveniles, lejos de los padres, lejos del ministro, lejos del predicador, los jóvenes no tienen un comportamiento honrable delante de Dios? Porque no son íntegros, porque no se ha practicado la integridad en lo secreto. ¿Sí? Si en mi hogar, si en mi casa yo no soy honesto, no soy honorable, no tengo el principio moral, ¿verdad? Aunque mis padres no me estén viendo, joven, señorita, saliendo de su casa, de la puerta,
usted va a hacer lo mismo allá afuera. Lo que no se practica dentro del hogar, no se practicará afuera, a menos que sea solamente pura apariencia, ¿sí? Pero es algo que debe destacarse de nosotros que conocemos la palabra de nuestro Dios. Y el hogar cristiano lo dice, yo creo, y esto siempre se ha dicho, ¿verdad? Se ha predicado, que los valores y principios que se establecen en el hogar tienen que ser tan fuertes, hermanos, que el joven al momento de crecer no se aparte. ¿Qué dice Proverbios? Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí? Nuestros padres forman una parte principal en nuestra educación, ¿sí? En los valores que nos enseñan. Pero depende mucho de nosotros como jóvenes si realmente tomamos esos valores y los hacemos formar parte de nuestra vida cotidiana. Voy a leer en el Hogar Cristiano la página 289 y dice así: los niños y los jóvenes deben empezar temprano a buscar a Dios, porque los hábitos y las impresiones que se adquieren temprano ejercen con frecuencia una poderosa influencia sobre la vida y el carácter. Entonces juega un papel muy importante la educación de los hijos, ¿sí? Nuestros padres, dice aquí, debe empezar temprano a buscar a Dios, porque los hábitos y las impresiones que se adquieren a temprana edad ejercen una poderosa influencia sobre la vida y el carácter. Aquel niño, ¿verdad?, que creció sin valores, sin ser honestos, sin saber respetar, ¿verdad?, que es algo que se enseña no solamente en la vida cristiana, sino en el mundo, en la sociedad, aprender valores para ser educados o tener una educación tal cual podamos ser buenos ciudadanos. Lo mismo pasa en las cosas de Dios, los principios establecidos, ¿sí? Y la norma bajo los principios de Dios siempre van a hacer que un niño llegue a su edad adulta con esos valores de honestidad, respeto, temor a Dios y temor a sus padres. Y donde quiera que ellos se encuentren, nosotros como adultos nos encontremos, esos valores seguirán tomando parte en nuestra vida diariamente, ¿verdad? Voy a leer en el mismo libro, pero ahora en la página 307. La página 307. Dice así, hermanos: en el hogar, la religión consiste en criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Cada miembro de la familia necesita ser sustentado por las lecciones de Cristo. Y el interés de cada alma ha de protegerse estrictamente. ¿El qué, hermanos? El interés de cada niño, de cada padre, de cada adulto que forma una familia, dice que ha de protegerse no livianamente, no me importa si el niño crece con valores, no, dice que ha de protegerse estrictamente para que Satanás no engañe a nadie ni lo aparte de Cristo. ¿Sí? Usted y yo hemos crecido en una familia, ¿verdad? Y se nos ha inculcado valores. Sí, yo como hija puedo decir, crecí en un lugar donde siempre hubo temor a Dios. Pero dependió de mí como joven si realmente continué siendo íntegro, aunque mis padres, aunque el pastor, aunque el ministro no me vieran.
Eso es practicar la integridad. Y esto comienza en el hogar. ¿Por qué hay tantos jóvenes que ya no quieren las cosas de Dios? Ya no les interesa. Jóvenes, lamentablemente, se han estado saliendo en busca de algo que aparentemente ellos pueden encontrar en otro lugar. ¿Sí? Y la integridad se pierde, hermanos. En el hogar quizás no lo sabemos. No sé si estoy por obligación, no lo sé, ¿verdad? Pero en el hogar, en las reuniones, aparento ser alguien, pero cuando yo decido tomar mi camino, mi integridad se pierde por completo. Ahora visto diferente, ahora hablo diferente, me comporto diferente porque nunca los principios de vida establecidos en el hogar fueron una cadena, un fundamento firme, un cimiento fuerte para que mi carácter no tambaleara, mi carácter no desapareciera. ¿Sí? Por eso es importante poder practicar la integridad. ¿Sí? Voy a leer en el libro, en la Biblia, perdón, en el libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice así, hermanos. Tito, capítulo 2, versículos 6 al 8. Exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sí? Y en esta ocasión es exhortado o se exhorta a la juventud. ¿Sí? Se ha dicho tema tras tema, los jóvenes son el estandarte del día de mañana. Jóvenes, tenemos que tener una vida de consagración, una unión íntima con nuestro Padre Celestial. Pero si los fundamentos del hogar nunca fueron un principio, no fueron cimientos fuertes, lo que dice ahora la palabra de Dios en el libro de Tito nunca va a tomar parte en la vida cristiana. Y por eso llegamos a ser adultos sin honestidad, sin temor al Señor. Cuando no me ve nadie, hago algo, pero cuando estoy en las reuniones cambio mi actitud. Una doble vida, hermanos. Así es, dice nuestra hermana Rosa, porque tanto los jóvenes y adultos estamos bajo la mirada de Dios las 24 horas del día de todo lo que hacemos. Todo, y lo vamos a ver adelante si nos da el tiempo, todo es registrado, ¿verdad?, por el ángel. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción es anotado. Entonces dice aquí, exhorto asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándose en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. ¿De qué hablarán los jóvenes hoy en día, hermanos? ¿Verdad? Jóvenes, ¿de qué son sus diálogos? ¿De qué son sus pláticas? Cuando se reúnen con otros jóvenes, ¿cuál es su conversación? ¿Será una conversación frívola, verdad? Solo de cosas vanas. ¿O será una conversación quizás de frutos que reaccionen en nosotros el acercarnos más a Dios, ¿verdad?
conversaciones que nos eleven nuestra mente. Sí, con esto no quiero decir que quizás no vamos a hablar de la forma cotidiana que nosotros vivimos, ¿verdad? Es parte de, pero nuestra conversación siempre debe ser con el único motivo de animar a otros jóvenes. Y la verdad, hermanos, es que el espíritu de profecía no se equivoca. Dios dice a través de su mensajera, en el libro Mensaje para los Jóvenes, que no hay mayor influencia de una predicación, de un testimonio, a menos que sea de un joven a otro joven. Solo así se puede alcanzar una unidad más cercana con otro joven. Ese poder solamente lo tienen ellos, siempre y cuando su vida esté cerca de Dios para poder influenciar el carácter que Cristo desea en mí. Pero si mi vida es deficiente, si yo no soy íntegro, si mi relación con Dios es un día sí, un día no, un día estoy muy animado, al otro día ya me desanimé porque hablaron, porque dijeron, porque no me saludaron, entonces la influencia del otro joven que quizás no está tan cerca de Dios o menos que yo va a jalarme a tal grado que voy a terminar ser influenciado por él y no él por mí. Y eso, hermanos, ha pasado muchas veces. ¿Cuántos hemos visto a los jóvenes que se salen? Sí, incluso bajo el gobierno o bajo las reglas de su hogar. Y eso es lamentable. Por eso Dios advierte a cada joven y también a nosotros como adultos nos advierte que debemos adquirir integridad de carácter. ¿Sí? Vamos a avanzar. Voy a leer en el devocional Dios nos cuida, el 23 de noviembre. O en la página 336. Dice así: en todos los detalles de la vida, los cristianos han de seguir los principios de la estricta integridad. Esto no son los principios que gobiernan al mundo, pues allí Satanás es el Señor, y sus principios de engaño y opresión conllevan a esa inclinación. ¿Sí? Tenemos que llevar una estricta integridad, pero no como la lleva el mundo, ¿verdad? Pero dice, pero los cristianos sirven a un Señor diferente y sus acciones deben ser forjadas en Dios. Deben poner a un lado todo deseo de ganancia egoísta. En cada acción de la vida, el verdadero cristiano se comporta tal como desearía que quienes lo rodean pensaran que es. Es guiado por la verdad y la rectitud. No aparenta, puesto que no tiene nada que esconder. Oh, aquí vemos la integridad. No quiero aparentar algo que no soy, al contrario, como he practicado la estricta integridad, dice aquí, no tiene nada que esconder y no aparenta. Puede ser criticado, puede ser probado, pero a través de todo ello, su inflexible integridad resplandece como oro puro. Es amigo y benefactor de todos los que se conectan con él, y sus compañeros confían en él porque él es digno de confianza. Una cualidad, ¿verdad? Dice aquí, aquellos que tienen una estricta integridad no se van a preocupar por qué dijo el hermano, qué piensa de mí, qué van a decir de mí. No, al contrario, porque no tiene nada que esconder, porque sí, es humano, se puede equivocar, pero dice que no va a estar preocupado de aparentar algo que no es, porque está confiado de quien realmente le ha instruido, dice aquí. Y a través
dice, de todas las pruebas que sobrevengan a él, su inflexible integridad resplandecerá como oro puro. El amigo y benefactor de todos los que se conectan con él y sus compañeros confían en él, porque es digno de confianza. Cuando los cimientos están firmes, nada ni nadie me hará mover de lo que yo creo, de lo que usted cree, de lo que cada joven ha creído, ¿verdad? Y aquella influencia que saldrá de él será de beneficio, será positiva para aquellos o para aquellas amistades de las cuales él se rodea. Hay mucho de qué hablar, hermanos. Mucho. Por el tiempo quizás no podamos verlo, ¿verdad? Más que nada, pues, que sea parte de una reflexión. Pero voy a mencionar solamente a dos personajes que en su juventud, teniendo los mismos defectos, siendo humanos, siendo débiles en su momento, lograron permanecer en integridad con Dios. Y fueron triunfadores, salieron vencedores, ¿sí? Y hablaré solamente de Daniel y José, que son los que se destacan en la historia, más que nada de la juventud. Y también hubieron más, ¿verdad? Está Job, está Abraham, está Juan el Bautista, muchos más, Elías, que se mantuvieron íntegros delante de Dios. Sí, pero estos dos jóvenes fueron lecciones de vida, especialmente para la juventud de hoy en día. Antes de leer, voy a compartirles la cita de Maranata, el Señor viene, en la página 230. Dice así: la integridad, la firmeza y la perseverancia son cualidades que todos deben procurar cultivar fervorosamente, porque embisten a su poseedor con un poder irresistible, un poder que lo hará fuerte para hacer el bien, fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad. Así que la integridad forma parte de nuestra vida cristiana. Muy bien, voy a leer Testimonios para la Iglesia en el tomo 4, en la página 562. Y todos sabemos la historia de Daniel, vamos a enfocarnos un poquito a él. Todos conocemos su historia, siendo un joven que fue llevado a naciones paganas delante del rey de Babilonia, ¿verdad? Siendo elegido de aquellos sabios dentro de los jóvenes que tenía el rey, y destacándose por ser íntegros, porque su educación en el hogar resaltó en una ciudad pagana, poniendo por primer lugar a Dios y su creencia, sus principios. Ahora, en toda esa historia que ya conocemos, que ya sabemos, la hermana White escribe lo siguiente: se me presentó el caso de Daniel. Aunque sus pasiones eran similares a las nuestras, la pluma inspirada lo presenta con un carácter sin mancha. Su vida es un ejemplo vivo de que se puede llegar a ser un hombre íntegro. Aún en esta vida, si se hace de Dios la fuente de nuestra fortaleza y se aprovecha sabiamente las ocasiones y los privilegios que estén a nuestro alcance. Daniel era un gigante intelectual y aún así constantemente buscaba aumentar su conocimiento y alcanzar logros más elevados. Daniel amaba, temía y obedecía a Dios, y aún así no huyó del mundo para evitar su influencia corruptora.
Y se ha dicho, jóvenes, que el hecho de vencer una tentación no es aislándome, no es para que yo no vea, para que yo no escuche, me voy a aislar, no voy a tener una comunión social, no. La lucha más grande se ve cuando nosotros estamos en sociedad, cuando podemos vencer la tentación estando no en no aislados, no en secretos. Dice aquí, aún así no huyó del mundo, ¿quién? Daniel, para evitar su influencia corruptora. La providencia de Dios lo puso en el mundo, aunque no era del mundo, rodeado de todas las tentaciones y las fascinaciones de la vida cortesana. Conservó la integridad de su alma, con una adherencia a los principios que eran firmes como una roca. Por eso, hermanos, en el hogar en el cual vivía Daniel, los padres formaron una parte importante en su educación, que al momento de ser llevado a una noción pagana, él mantuvo su integridad porque amaba a Dios, porque amaba a sus padres y porque sabía que delante de la presencia de Dios contaba mucho el temor, ¿verdad? Bien pudo Daniel haber dicho, bueno, no estoy con mis papás, ya no estoy en mi nación, estoy en un lugar completamente diferente, aquí practican algo diferente, voy a ceder un poco, total, nadie lo conocía. No, hermanos, ¿verdad? Al contrario, él fue a esta nación pagana con sus principios claros y establecidos en el temor del Señor. Y lo mismo pide de los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Que sean íntegros, en secreto, aunque no haya nadie. Eso es integridad. Así es, Cristo mismo es nuestro gran ejemplo en todo. Amén. Él más que nada, nuestro Señor Jesucristo, varón perfecto, es nuestro espejo, es nuestro mayor ejemplo para que nosotros podamos realmente comprender que aún con nuestra carnalidad se puede llegar a ser íntegro para honra y gloria de nuestro Dios. Daniel era fiel, noble y generoso, a la vez que ansiaba era estar en paz con todos los hombres. Estaba dispuesto a obedecer a aquellos que eran sus gobernantes, en la medida que ello no entrara en contradicción con la verdad y la justicia. Lo que tenía Daniel, hermanos, era de que él podía hacer algo mientras no estuviera en contra de la ley de Dios. Por eso, cuando el rey Darío intentó decretar el mandato de solamente honrar y reverenciar a él como rey, Daniel tenía tan firmes sus fundamentos que dijo, no importa que sea el rey, no importa que sea el consejero más cercano, mi Dios es mi Dios y solamente es el único que merece la adoración y reverencia. Y todos sabemos lo que pasa, ¿verdad? Fue probado, llevado al foso de los leones y aún así salir victoriosos porque estaba confiado en el Señor. Lo mismo pasa ahora con José, otro joven que de la misma manera fue llevado a una nación pagana, ¿verdad? ¿A dónde fue llevado? A Egipto. En el transcurso de la juventud de José, su padre, Jacob, le enseñó que el temor a Dios era lo más importante que el hombre podía tener. Honrarlo, aunque las pruebas nos hicieran pensar que estábamos mal, era lo único que iba a salir o sobresalir en su vida. Por eso José fue un ejemplo de vida en una nación pagana, al igual que Daniel, al ser íntegro en las pruebas, al pisar una cárcel y seguir confiando en Dios, ¿verdad? Al poder levantarle falso testimonio, él siguió íntegro hacia Dios.
Voy a leer en Patriarcas y Profetas ya como últimas citas para concluir. En la página 194 dice así: José sufrió por su integridad, pues su tentadora se vengó acusándolo de un crimen abominable y haciéndole errar en una cárcel. Si Potifar hubiera creído la acusación de su esposa contra José, el joven hebreo habría perdido la vida. Pero la modestia y la integridad que uniformemente había caracterizado su conducta fueron prueba de su inocencia. Y sin embargo, para salvar la reputación de la casa de su amo, se le abandonó al deshonor y a la servidumbre. ¿Verdad? Él dio y él testificó sobre su creencia, aún en la casa del gobernante de Egipto. El libro del Cristo triunfante, el devocional en la página 99 dice así: ¿Qué lección hay para todo joven en la historia de José? Mantuvo su integridad moral bajo la presión de enormes tentaciones. Cuán despiadado y seductor fue el asedio que padeció su virtud. Viniendo de tal fuente y en tal forma, la más probable era que corrompiera una mente juvenil. Los principios religiosos que poseían salvaron a José y lo condujeron oportunamente y con una firmeza a resistir aquella estratagema satánica. Y la tentadora, derrotada en su objetivo, perversamente, intentó arruinar al joven, cuyas virtudes no pudo corromper, y acusó a José del mismo crimen. ¿Verdad? Al no ver que José cedía a la tentación, se llenó de coraje la esposa de Potifar y lo acusó de algo que él no había hecho, ¿verdad? Pero la religión de Babilonia jamás degrada al receptor. Al contrario, eleva y ennoblece a todo aquel que acepta y obedece sus enseñanzas. El temor de Dios es la mejor defensa de la juventud. Con este escudo podrán cruzar los escenarios más corruptos y permanecer impolutos. El temor al Señor es la mejor defensa para la juventud. No hay otra, ¿verdad? Por eso Dios pone a estos jóvenes como un ejemplo de integridad, jóvenes. ¿Sí? Y créanme que aunque ustedes no vean nadie a su alrededor, Dios los está viendo. Eso es integridad, temer a Dios. ¿Sí? Es parte de lo que estos jóvenes hicieron en una nación totalmente pagana, lejos de su familia. Nunca se apartaron de Dios y nunca dejaron que las tentaciones formaran parte de su carácter. Termino con estas dos citas. Dice, en la historia de José y Daniel, leo mensaje para los jóvenes en la página 20. Dice así: en la historia de José y Daniel y sus compañeros, vemos cómo la áurea cadena de la verdad puede ligar a la juventud al trono de Dios. No podían ser tentados a apartarse de su integridad. Valoraron el favor de Dios por encima del favor y la alabanza de los príncipes. Y Dios los amó y los cobijó bajo su escudo. El Señor los honró señaladamente delante de los hombres por su fiel integridad. Por eso, integridad en lo secreto, victoria en público. Tanto Daniel como José fueron exaltados en la nación pagana.
¿sí? A Daniel, ¿verdad? Sí, continuó siendo un consejero del rey. A José fue gobernador de toda una nación, la nación de Egipto. Fue proveedor de alimento durante 14 años, 7 de hambre y 7 de abundancia. Esa es la clave para que nosotros, los jóvenes y también nosotros como adultos, podamos vencer, tener integridad. Donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, aunque nadie me vea, necesito ser íntegro para poder ser reconocido en público. La última cita dice así, hermanos. El libro de la educación, en la página 53, termino con esta cita. Dice así: por su sabiduría y su justicia, por la pureza y la bondad de sus vidas diarias, por su devoción a los intereses del pueblo, aunque era idólatra, José y Daniel demostraron ser fieles a los principios de educación recibida en su niñez, fieles a aquel de quien eran representantes. Estos hombres fueron honrados por la nación entera, tanto en Egipto como en Babilonia, un pueblo pagano, y todas las naciones con las cuales estaban relacionados contemplaron en ellos una ilustración de la bondad y la benevolencia de Dios. ¡Qué vocación de estos nobles hebreos!, dice la profeta, al despedirse del hogar de su infancia. Difícilmente pudieron haber soñado con el elevado destino que les esperaba. Su naturaleza fiel y su firme se entregó a la dirección divina para que Dios pudiera cumplir su propósito por medio de ellos. Dios desea revelar hoy, no ayer, no mañana, hoy. Dios desea revelar hoy por medio de los jóvenes y niños y también los adultos la misma verdad poderosa que reveló mediante estos hombres. La historia de José y Daniel son una ilustración de lo que el Señor hará por los que se entregan a Él y se esfuerzan de todo corazón para llevar a cabo su propósito. Y aquí viene la cita que muchos de nosotros no sabemos. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más mínimo en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y que pueda ayudarnos a poder ser íntegros, hombres de integridad, ¿sí? Que podamos practicarla primeramente en nuestro hogar, jóvenes, para que cuando ustedes salgan a la sociedad, al igual que Daniel y José, sus principios de integridad resplandezcan en ustedes, ¿sí? En la nación que está tan corrompida y que va en contra de la ley de Dios. Que podamos ser cartas que anuncien solamente lo bueno que hace Dios con nosotros, ¿sí? Que podamos dar a conocer que Dios es el único que puede darnos la victoria y la exaltación, ¿verdad? Que realmente es correspondido, ¿sí? Y que Dios nos ayude
Les animo a seguir adelante, jóvenes, también hermanos adultos, ser íntegro en lo secreto para poder tener una victoria en público, ¿sí? Me faltó una cita que menciona que si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos al ángel de Dios anotando todas nuestras acciones, todas nuestras palabras y todos nuestros pensamientos. Y cuando nosotros viéramos esa escena, temiéramos tanto en poder fallarle a nuestro Dios. No la pude decir por el tiempo, pero se las voy a compartir. Así que Dios nos ayude, hermanos, y que podamos pedirle que nos dé una fortaleza tal que nuestro carácter y nuestros principios no sean movidos por cualquier tentación. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por quedarse con nosotros en este estudio. Les invitamos a que puedan conectarse, ¿verdad? Hay estudios constantes para los jóvenes, ¿verdad? Para su crecimiento espiritual. Vamos a terminar con la última oración. Los que puedan, los invito a que se puedan poner de rodillas para concluir. Nuestro amante Padre que mora en las alturas de los cielos, le alabamos y glorificamos en esta hora, querido Dios, dándole las gracias por haber enseñarnos, por haber instruidos, por ser instruidos, querido Dios, para poder crecer en nuestra vida espiritual. Gracias le damos porque siempre su palabra es oportuna en nuestra vida. Le pedimos perdón si le hemos fallado, si hemos cometido errores, si la integridad que usted desea en nosotros no ha sobresalido en nuestro carácter. Pedimos que usted nos ayude a poder continuar, a poder corregir esos errores que hemos tenido en el pasado. Pedimos que usted pueda fortalecer a los jóvenes, a las señoritas, a los niños, a nosotros como adultos, querido Dios, que nos pueda dar ese ánimo, esa fe y esa confianza en que solamente en usted podremos tener una victoria firme, una victoria en la sociedad. Háganos merecedores de su gracia, de su protección, y le pedimos que sobre cualquier tentación su mano poderosa pueda acudir a cada uno de nosotros. Denos la oportunidad de poder seguir gozando del resto de la tarde y pedimos por cada uno de nuestros hermanos que se han conectado en esta hora y por los que lo harán más tarde, querido Dios, que también su bendición pueda acompañarles. Todo esto se lo pedimos, oh Dios, aún sin merecerlo, en el nombre bendito de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues bendiciones, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que puedan pasar una feliz noche.